Todo el mundo parecía tener claro lo que estaba pasando con Wiki. Era un interino, no tenía experiencia en primera división. Cruz Azul había tomado una decisión desesperada, y tarde o temprano la realidad lo iba a alcanzar. Esa era la narrativa dominante. Pero hay un problema. Entre más reviso lo que ocurrió, menos me convence esa explicación. Porque mientras casi todos discutían si Wiki estaba listo para dirigir a Cruz Azul, muy pocos parecían preguntarse algo mucho más importante. ¿Y si Cruz Azul llevaba años preparando a Joel Wiki para este momento? Y aquí es donde esta historia empieza a oler raro. Cuando revisas los datos encuentras algo que cambia por completo la conversación. Porque hoy no vamos a hablar de la 10ª estrella. Tampoco vamos a hablar de si Joel Wiki merece o no el puesto de manera definitiva. Vamos a hablar de una contradicción difícil de explicar. Si Wiki era tan improvisado como muchos decían, ¿cómo terminó consiguiendo en 7 partidos algo que entrenadores con mucho más cartel, más experiencia y más reconocimiento no pudieron conseguir con el mismo equipo? Porque si esto era tan obvio, ¿por qué nadie lo dijo? La primera contradicción aparece cuando analizamos la palabra que más se utilizó para describirlo: improvisado. Es verdad que Wiki nunca había dirigido un partido de Liga MX antes de asumir el cargo. Eso nadie lo discute. Lo que sí parece discutible es asumir que nunca se había preparado para hacerlo. Joel llevaba años trabajando dentro de la estructura de Cruz Azul. Había pasado por fuerzas básicas, procesos de formación, categorías juveniles, equipos de desarrollo y distintos puestos dentro de la organización. Conocía a la institución, conocía la forma de trabajar del club y conocía gran parte del ecosistema interno que rodea al primer equipo. Wiki llevaba años trabajando dentro de la estructura de Cruz Azul. Había pasado por fuerzas básicas, procesos de formación, categorías juveniles, equipos de desarrollo y distintos puestos dentro de la organización. Conocía a la institución, conocía la forma de trabajar del club y conocía gran parte del ecosistema interno que rodea al primer equipo. Sin embargo, la conversación pública redujo todo ese recorrido a una sola frase: no tiene experiencia. Y aquí es donde la historia ya no cuadra. Porque una cosa es no tener experiencia como director técnico de primera división, y otra muy distinta es no tener experiencia preparándose para ser director técnico de primera división. Son dos cosas completamente diferentes. Y si esa diferencia es tan importante, entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Se estaba evaluando realmente la trayectoria de Wiki o solamente su falta de antecedentes en el máximo circuito? Y si esa percepción ya resulta cuestionable, lo que ocurrió después vuelve todavía más difícil sostener la narrativa original. Porque los resultados fueron extraordinarios incluso si dejamos de lado cualquier simpatía por Cruz Azul. Wiki tomó al equipo en la última jornada del torneo regular, dirigió únicamente 7 partidos y terminó levantando el campeonato. No estamos hablando de un proceso de 2 años, ni de una reconstrucción gradual, ni de una larga planeación. Estamos hablando de una intervención extremadamente corta que terminó con un título de Liga MX. De hecho, se convirtió en el técnico mexicano que menos partidos necesitó para ser campeón, y en el segundo entrenador de toda la historia de la liga que menos encuentros necesitó para llegar a una final. Además, ingresó a un grupo histórico muy reducido de entrenadores campeones de Cruz Azul, junto a Raúl Cárdenas, Ignacio Treyes, Luis Fernando Tena y Juan Reynoso. Y aquí viene la parte incómoda. Si cualquier entrenador extranjero hubiera llegado con exactamente esos resultados, probablemente estaríamos escuchando palabras como visión, proyecto, liderazgo o genialidad. Sin embargo, en muchos espacios la discusión siguió siendo si Wiki estaba listo para el puesto. Algo no me termina de cerrar, porque normalmente los resultados cambian la percepción. Aquí parecía que la percepción se resistía a cambiar a pesar de los resultados. Pero lo más interesante de esta historia ni siquiera está en los números. Está en la forma en la que Wiki habla cuando tiene un micrófono enfrente, escucha sus conferencias de prensa, escucha sus entrevistas posteriores al campeonato y observa algo que se repite constantemente. Rara vez coloca el reflector sobre sí mismo. Habla de los jugadores, habla del cuerpo técnico, habla de la institución, habla de su familia, habla de su esposa y habla de las personas que trabajan alrededor del equipo.
De hecho, en una entrevista posterior al campeonato contó que llevó el trofeo para compartirlo con jardineros, cocineros y personal administrativo del club, personas que normalmente nunca aparecen en las fotografías de celebración. Pero hay un detalle todavía más revelador. No los llamó empleados, los llamó compañeros. Y esto cambia por completo la discusión, porque el fútbol suele celebrar liderazgos basados en figuras fuertes, discursos impactantes y personalidades dominantes. Wiki parece representar exactamente lo contrario. Serenidad en lugar de estridencia, reconocimiento colectivo en lugar de protagonismo individual, y una aparente obsesión por compartir méritos en lugar de acumularlos. Y aquí es donde esto empieza a oler raro otra vez, porque la mayoría de las críticas iniciales asumían que le faltaba liderazgo. Sin embargo, todas sus declaraciones parecen sugerir que simplemente ejerce un liderazgo distinto al que estamos acostumbrados a reconocer, y cuando une su trayectoria previa, los resultados obtenidos y la manera en que entiende el trabajo colectivo, aparece una contradicción todavía mayor. Tal vez la pregunta nunca fue si Wiki estaba listo para dirigir a Cruz Azul. Tal vez la verdadera pregunta es por qué tantos asumieron que no lo estaba. Porque cuando revisas su recorrido, no encuentras a un improvisado que recibió una oportunidad por accidente. Encuentras a alguien que llevaba años dentro de una estructura, aprendiendo, observando y preparándose para una posibilidad que quizás parecía lejana. Y entonces la discusión cambia por completo. Ya no estamos hablando de un técnico que tuvo suerte durante 7 partidos. Estamos hablando de la posibilidad de que Cruz Azul haya construido internamente a un entrenador mientras casi todos estaban mirando hacia otro lado. Porque si esto era tan obvio, ¿por qué nadie lo dijo? Quizá Joel Wiki no sea un revolucionario táctico. Quizá tampoco sea un genio incomprendido. Todavía es muy pronto para saber hasta dónde llegará su carrera. Lo que sí sabemos es que tomó un equipo bajo enorme presión, dirigió 7 partidos, ganó un campeonato y lo hizo proyectando una imagen completamente distinta a la que suele asociarse con el éxito en el fútbol profesional. Mientras muchos buscaban al personaje, apareció alguien que hablaba de equipo. Mientras muchos buscaban al protagonista, apareció alguien que compartía el protagonismo. Mientras muchos buscaban explicaciones para minimizar lo conseguido, los hechos seguían siendo los mismos. Cruz Azul fue campeón y Joel Wiki estaba sentado en el banquillo. Entonces la pregunta ya no es si Joel Wiki tiene experiencia suficiente para dirigir a Cruz Azul. La pregunta es otra. Si llevaba años preparándose dentro de la institución, si conocía la estructura, si respondió bajo presión y si terminó levantando el título, ¿el improvisado era Joel Wiki? ¿O éramos nosotros al juzgarlo sin conocer realmente su trayectoria? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Wiki simplemente aprovechó una circunstancia extraordinaria o estamos viendo el resultado de años de preparación que la mayoría nunca se tomó el tiempo de analizar? Y sobre todo, ¿qué pesa más para ti? ¿La experiencia previa en Primera División o los resultados que alguien es capaz de producir cuando finalmente recibe la oportunidad?